Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo y hoy vamos a hablar con nuestra destacada psicóloga Irene del Valle sobre el divorcio y la separación en parejas multiculturales. Durante las últimas 4 décadas, los matrimonios multiculturales, interculturales, interraciales, interétnicos e interreligiosos han estado creciendo a pasos agigantados. Se calcula que en 25 de 30 países europeos los matrimonios interculturales alcanzan hasta el 20% de todas sus uniones. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que los matrimonios multiculturales son una iniciativa complicada, pues tiene una tasa más alta de divorcio. Y es que a los clásicos problemas de parejas monoculturales se les puede añadir problemas con los idiomas, con los errores de traducción, con el hecho de extrañar el país de origen, tener tradiciones y religiones opuestas, comunicación confusa o problemas para obtener la documentación adecuada, por mencionar solo algunos. Según una encuesta realizada por la Oficina de Censos y Encuestas de Estados Unidos, la tasa de divorcio de los matrimonios multiculturales en tierras americanas alcanza el 41% frente al 31% de las parejas monoculturales. Y esto nos lleva a pensar que quizás en otros países estas cantidades, porcentajes sean bastante parecidas. Según estos datos, Irene, hay mayor probabilidad de divorcio en parejas multiculturales. ¿Cuáles crees que sean las causas? Bueno, claro, pues las estadísticas que nos compartiste yo creo que hablan por sí solas, ¿no? Aunque personalmente creo que cualquier pareja multicultural o de la misma cultura tiene probabilidades de divorciarse, así como de quedarse junta, yo considero que gran parte, ¿no?, de que una pareja multicultural o no multicultural se quede junta está en el compromiso, ¿no? Y en el trabajo constante que ambos hagan en pro de la relación. Pero sí es cierto, ¿no?, que en el caso de las parejas interculturales, pues existen ciertos factores que se suman a las dificultades típicas de las parejas que residen en un mismo lugar y que son de una misma cultura, ¿no? Por ejemplo, una causa de divorcio o separación entre las parejas multiculturales, pues puede ser el reto de la distancia geográfica que vive al menos uno de sus miembros, ¿no? En donde uno está lejos de su red de apoyo, de su familia, y pues eso puede, por ejemplo, incrementar las expectativas que se tienen con respecto a que mi pareja cubra las necesidades afectivas y relacionales que no puedo cubrir a través de las relaciones que tengo a distancia, ¿no? O cierto resentimiento incluso de que se ha dejado todo por estar en esa relación, ¿no? Y que como que el otro está en deuda constante por eso conmigo. También otra de las causas puede ser la diferencia de idiomas. Esto muchas veces puede generar que existan pues mayores dificultades para resolver las diferencias o discusiones o conflictos con tu pareja, o también pues más número de malentendidos, ¿no? Si de por sí cuando hablamos luego el mismo idioma, el cómo lo decimos puede darle a entender al otro otra cosa. Imagínate personas que vienen de diferentes culturas en donde incluso hablando inglés o hablando español, ¿no? Pero pues es diferente siempre, o sea, el inglés de Estados Unidos no es el mismo inglés que de Inglaterra, ¿no? Y el español en España no es el mismo que de Colombia o de Argentina o de México. Entonces, bueno, el idioma sí es un factor que puede incrementar pues los conflictos y las separaciones. Claro, puede haber una comunicación confusa o errores de traducción que no permiten expresar realmente, o a lo mejor pueden herir susceptibilidades o pueden, ¿no? Lo que tú mencionas. Claro, sí, o también las formas, ¿no? La forma de hablar, de los tonos, ¿no? Yo creo que esto también es muy cultural. Sí, la comunicación no verbal también, que luego expresa mucho más, y a lo mejor tú te estás pensando que te está diciendo algo con forma de grosería, o a lo mejor una seña es distinta en tu país y ya te lo tomas personal y ya hay un problema. Claro, totalmente. Igual otra causa de separación en las parejas interculturales puede ser la diferencia de creencias, ¿no? O sea, sabemos, puede ser el mismo idioma, pero siempre hay una diferencia en cuanto a la percepción de la vida, del estilo de vida, ¿no? De cómo se supone deben de ser las cosas, ¿no? Porque, bueno, una pareja multicultural pues se conforma de dos personas que tienen diferentes nacionalidades y por lo tanto pues diferentes tradiciones, diferentes culturas y sociedades.
dificultades. Entonces, existe mayor probabilidad de que no logren concretar o llegar a acuerdos sobre cómo vivir o cómo llevar su día a día, ¿no? Desde las celebraciones o sobre cómo educar a los hijos, ¿no? Y bueno, otra causa puede ser también la diferencia en la percepción de los roles de pareja que se llevan dentro de la relación, ¿no? Si algún miembro de la pareja siente que estos no son igualitarios porque en su cultura no es así, ¿no? O que está cubriendo un rol que no es a cubrir. Por ejemplo, algo que veo mucho, ¿no? Y que de hecho hablamos en la entrevista sobre duelo migratorio, es que muchas mujeres, ¿no? Cuando se van a vivir a otro país, pues se encuentran con, sobre todo las que son profesionales, ¿no? Se encuentran con muchas dificultades para convalidar y reconocer sus estudios, o se enfrentan a que la experiencia que ya habían ganado en sus países y el lugar profesional que habían logrado obtener en sus países, pues no es suficiente para encontrar trabajo o que encuentran dificultades, ¿no? Y este hecho de que profesionalmente, no solo las mujeres, sino en general los inmigrantes puedan enfrentarse a procesos más largos y complicados, en los que a veces tienen que estudiar de nuevo o empezar desde cero y tienen un rol pues más activo en casa, pues los hace sentir que retroceden, ¿no? Y genera un impacto en la pareja, tanto en la sensación de dependencia económica o en la sensación de que no se está completamente satisfecho con el rol que se ejerce dentro de la relación y de la dinámica del día a día, ¿no? Y obviamente influye en la dinámica de la pareja. Y bueno, otra causa de separación, ¿no? Que se me ocurre en cuanto a las parejas multiculturales puede ser ya que tienen hijos, ¿no? El no lograr acordar cómo educar a los hijos. O sea, muchas veces no es solo tú y yo, sino ya que hay un tercero. A veces puede existir un conflicto en la creación de una familia, ¿no? Y en decidir cómo llevar la crianza de los hijos. Puede que yo pueda ser muy tolerante a tus creencias, tus tradiciones, pero ya que se trata de nuestros hijos, ahí entro como en más discrepancia de juntar nuestras visiones personales, ¿no? Cada uno tiene esta visión personal y típica de sus costumbres y las normas de sus países, de cómo se vive en familia, de cómo se educan los niños. Y cuando estas difieren mucho, pues la pareja sí puede enfrentar, ¿no? Como el no lograr acuerdos y el no lograr crear puntos intermedios en donde ambos pues se sientan satisfechos de que se respetan sus creencias en cuanto a formar una familia. Sí, en ese punto también yo conozco algunas parejas que llevaban muy bien su relación multicultural, respetando sus creencias y digamos que no interfiriendo con la cultura del otro, y en el momento en que nacen hijos, ahí es el punto de clímax y de explosión de todo, porque no logran llegar a un acuerdo en cómo educarlos, qué valores van a ser base para ellos. Claro, sí, porque ya hay una integración en la pareja, ¿no? Ya es la familia que formamos, no es como dos individuos que forman un vínculo, sino ya lo que hacemos dentro de ese vínculo. Irene, ¿y qué es el divorcio psicológico, tal cual? Ok, bueno, el divorcio psicológico es un término que algunas personas utilizan para nombrar este proceso en el que uno o ambos miembros dentro de una relación de pareja se empiezan a cuestionar y evaluar si quieren permanecer en la relación, ¿no? O si lo mejor es dar un cierre al vínculo amoroso. Es como este proceso en donde hay una duda, en donde hay también un distanciamiento emocional con el otro. Y bueno, pues este cuestionamiento y esta reflexión individual o compartida acerca de si seguir o no en la relación se da pues tras un deterioro paulatino, ¿no? A nivel emocional, mental y de comportamiento que ha ido desgastando la relación. Es como este proceso emocional, ¿no? En donde vas asimilando que hay una posible probabilidad de separar. ¿Y cuáles son las etapas emocionales de un divorcio? Bueno, pues las etapas emocionales de un divorcio, así como toda situación de finalizar algo que fue importante y que brindó satisfacción y felicidad a las personas, ¿no? Que forman parte de una relación, pues se vive como un duelo tal cual, ¿no? Y como ya hemos hablado de duelo, no voy a poner tanto énfasis en las etapas, pero sí en las particularidades del duelo en el divorcio, ¿no? En el duelo específicamente de una separación o un divorcio se viven las mismas etapas: la negación, la frustración, el enojo, la negociación y la aceptación. Y en el caso de un divorcio, ¿no? Como lo hemos dicho antes, no significa que todas las personas van a pasar por la negación o por el enojo o por la negociación. No todas las personas presentan todas las etapas o la misma sincronía o incluso la misma intensidad emocional. Puede que un duelo vaya a la negociación y a la aceptación únicamente, que no haya un estado de enojo, ¿no? O que el estado de enojo por el hecho de que la relación no funcionó se prolongue, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo sucede cada etapa de un duelo en el divorcio o en una separación, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de la negación, que es la etapa en la que uno o ambos miembros de la pareja, a pesar de la incompatibilidad, ¿no? Y la dificultad de llegar a acuerdos, pues no consideran el divorcio
divorcio. O sea, están negados rotundamente a él y a que sea como una posibilidad, ¿no? Luego, en la etapa emocional de la frustración o el enojo, pues, como lo decía, hay una carga negativa ante la situación, tanto hacia uno mismo, ¿no? Por ejemplo, las personas suelen sentirse enojadas porque las cosas no están funcionando o llegan a sentirse culpables, a estar todo el tiempo reprochándose lo que han hecho mal, ¿no? Lo que no han hecho para que funcione, o llegan a sentir enojo con el otro, o sea, a culparlo de no poder encontrar una solución a sus problemas, ¿no? O de que no se esfuerce o de que no haga algo para que la situación cambie. Entonces, en esta etapa emocional, el enojo puede ser o hacia mí y hacia el otro, o solo hacia el otro, o solo hacia mí, ¿vale? Ahora, en la etapa de la negociación, ¿no? Las personas que viven esta etapa están como en este proponer intentar algo, ¿no? Por ejemplo, vale, las cosas no están bien, ¿no? No vamos en el sentido que queremos, pero vamos a intentar algo antes. Vamos a intentar hacer terapia, o vamos a intentar sentarnos a hablar y hacer un acuerdo, o vamos a intentar hacer mediación, ¿no? El problema es que muchas veces esta negociación ya se lleva al final, ¿no? Ya que desgraciadamente la terapia o la mediación aún no es un recurso preventivo, ¿no? Sino la gente ya lo utiliza como un último recurso, o ya en la etapa como en donde la relación ya está más desgastada. Pero bueno, negocian ir a terapia y si no funciona, pues ya. Entonces es como esta etapa en donde las personas dan un periodo de intentar algo nuevo, de probar, ¿no? Y si no, sí ya hay como cierta apertura a decidir separarse, ¿no? O sea, hay una negociación entre que queremos intentarlo, pero si no la separación, pues parece ser el paso más sano y positivo para ambos. Y en la etapa de aceptación, que como lo hemos dicho es la etapa resolutiva de todo proceso de duelo, pues ya en una etapa de aceptación de divorcio o separación ya es cuando hay una resolución del duelo al divorcio, es cuando ambos entienden que estar bien en pareja o sea, para ellos no es una opción estando juntos, ¿no? Es cuando ambos pueden seguir adelante y aceptar la situación, la incompatibilidad y la dificultad de seguir juntos. Entonces, aquí es en donde empieza un proceso de firmar papeles, de dividir bienes, de llegar a acuerdos, ¿no? Pero es cierto, y me gustaría recordar que muchas veces estas etapas del duelo a veces se viven al mismo tiempo, se viven en sincronía. Entonces, en algunos casos, la etapa de aceptación puede ir a la par de la de enojo, ¿no? Y la de culpa. Y esto es cuando, por ejemplo, da pie a que las personas sí acepten separarse, pero que el proceso sea caótico y desgastante porque las personas están enojadas de que no haya funcionado, ¿no? Entonces, cuando las dos etapas se dan al mismo tiempo, la aceptación y el enojo, es cuando son estos divorcios súper desgastantes y entonces yo quiero la mitad de la casa y entonces tú no vas a ver a los niños, ¿no? Porque todavía hay resentimiento, porque todavía hay enojo. Entonces, ¿cuál es el ideal? Llegar a la aceptación habiendo procesado el enojo, habiendo liberado estas emociones y pensar que la mejor manera de separarte de alguien a quien amaste muchísimo es pues por lo sano, ¿no? Por la paz, cuando es posible, claro, ¿no? ¿Y cómo afecta la expatriación a este proceso? ¿Qué factores emocionales se añaden al proceso de divorcio? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque lo hemos hablado, el inmigrante vive muchas cosas con mayor intensidad, ¿no? Por el mismo estado. Entonces, para el expatriado que vive un proceso de separación y el duelo, se suman ciertas emociones, ¿no? O cierta sensación de vulnerabilidad. Por ejemplo, puede llegar a vivir sentimientos de tristeza, de nostalgia y soledad muchísimo más intensos que una persona que se separa en su país porque no tiene a su red de apoyo, ¿no? Porque no tienen a su familia o a sus amigos cerca de ellos y les toca vivir este proceso por su cuenta, ¿vale? También, por ejemplo, los sentimientos de incertidumbre pueden ser mayores, ¿no? Sobre todo si el motivo de residir en el extranjero era tu pareja, pues ahora te encuentras con esta pregunta de ¿qué hago aquí? ¿No? Como esta sensación de pérdida de sentido de vida. Porque no saben si se van, si se quedan, qué va a ser de su vida. Claro, sí, porque, por ejemplo, una persona que se separa en su país, las demás áreas de su vida, pues de cierta manera se mantienen intactas, ¿no? Puede seguir teniendo su trabajo, seguir habiendo su familia, pero un expatriado que ha hecho vida en pareja y que ha sido uno de sus motivos para residir en otro país, pues como dices, tiene un cuestionamiento de identidad y de sentido de vida, ¿no? De ahora qué hago. Ahora, otra de las, por así decirlo, factores emocionales que se añaden en el proceso de divorcio de un expatriado son los sentimientos de enojo por el tiempo invertido. Aunque todas las parejas viven esto en un duelo de separación, ¿no? El tiempo que di o lo que di de mí para que funcionara esta relación, en el inmigrante esto se puede intensificar. Esta sensación de todos los esfuerzos de haber comenzado desde cero, de haber invertido más tiempo, así como dejar muchas cosas de lado para que al final no funcionara. Y este enojo puede ser, como lo dijimos,
tanto conmigo mismo, ¿no?, como con el otro. Otra de las cosas que pueden suceder también emocionalmente añadidas al duelo es nuevamente vivir un duelo migratorio, no solo el de separación, sino el duelo migratorio, ¿no? Por un lado, si esa persona era dependiente económicamente de su pareja, ya no tiene más ese sustento y ya no tiene más también este sentido de quedarse, tal vez la decisión es regresar a su país, ¿no? Entonces, si regresa, pues va a vivir un duelo de soltar la vida que se estaba construyendo. Incluso aunque se regrese al lugar de origen, ¿no?, que muchas personas pueden extrañar su país, pero genera cierto desequilibrio añadido al propio duelo de la pérdida de la relación de pareja, el volver a comenzar, aunque sea en tu país. Y bueno, también yo creo que algo que se añade son sentimientos más grandes de fracaso o de miedo a la opinión externa. De cierta manera, es esta sensación de que es más visible el hecho de que termino mi relación porque regreso, ¿no?, a mi país, y más gente como que lo puede notar. Entonces también puede incrementarse esta sensación de fracaso o de lo que van a decir los demás. Perdón, Irene, pero eso es muy importante porque yo conozco algunos casos de amigas, compañeras que no regresan o no se divorcian, no toman esa decisión de divorcio, de separación, porque no quieren regresar a su país de origen, al lugar donde estaban, con la sociedad en la que se desarrollaban, con sus amigos, porque no pueden aguantar el peso de las críticas, de que lo van a ver como un fracaso. Claro, como todos estos juicios, ¿no?, de lo que van a decir y lo que me van a preguntar, y si de por sí para mí ya está siendo un proceso muy doloroso, como cada vez que me encuentra alguien que me digan, ¿ahora qué haces aquí? Ay, ¿qué pasó? ¿No? Como la gente también no quiere enfrentar eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso también se añade al proceso de una separación. Y bueno, también no podemos olvidarnos de las dificultades legales, ¿no?, ya no solo de lo emocional, sino de este peso que tiene la dificultad legal que se vive cuando hay una separación en la que hay hijos, ¿no? O sea, se añade el peso de qué vamos a hacer ahora con los niños, porque no es lo mismo residir en el mismo lugar y que la vida, bueno, no todo el mundo decide regresar, ¿no? Pero es cierto que cuando las personas se plantean regresar a su país de origen, esto añade un peso muy grande al proceso legal de qué se va a hacer con los hijos y cómo se va a manejar la custodia. Ya que estás hablando un poco de los hijos, ¿cuál es el impacto psicológico de un divorcio multicultural en ellos? O sea, ¿cómo podemos aminorar ese daño del que hablas? Sí, bueno, todo depende de cómo se lleve el proceso de divorcio y los términos de este, ¿no? O sea, un divorcio mal manejado, multicultural o no multicultural, puede tener efectos negativos en los hijos, ¿no? O sea, a nivel emocional, pues generar tristeza, depresión, enojo, agresividad, ansiedad, culpabilidad, ¿no? Los niños suelen responder muchas veces a los divorcios con problemas psicosomáticos, cuando no tienen esta libertad de expresar sus emociones o cuando los padres no permiten que haya espacio para esa expresión. Por ejemplo, empiezan a tener problemas para dormir, ¿no? O insomnio o mucho sueño, o sea, alteraciones a nivel de sueño, alteraciones en el hambre, falta de exceso de apetito, empiezan a enfermarse mucho, ¿no? En el colegio hay una dificultad para concentrarse, empiezan a tener problemas en el rendimiento académico y en sus actividades diarias, pueden llegar también a tener problemas sociales o dificultades para solucionar los problemas, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos que a futuro, o sea, los niños, si un divorcio es mal manejado y conflictivo, pues crean un modelo de relación conflictivo, ¿no? Creen que o sea, no debemos olvidar que yo digo que los niños son como esponjitas, ¿no? O sea, ellos copian lo que observan. Entonces, yo creo que siempre es importante mantener en mente que por muchas diferencias que tengas con tu expareja o futuro, diferencias que sí, que te han llevado a tomar la decisión de terminar el proyecto de pareja, es importante recordar que lo que sí tienes en común con tu expareja, ¿no?, es una de las cosas más importantes en tu vida, que son tus hijos. Entonces, recordando este factor, ¿no?, en común, en vez de las diferencias, ayuda a prevenir pues que el divorcio sea mal manejado, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante no triangular a los hijos, no dejar que los impacte. Con los niños, una de las cosas muy importantes es las cosas de adultos y de pareja se hablan entre adultos, ¿no? O sea, que las conversaciones y las discusiones del divorcio no se lleven enfrente de los hijos, que los términos de la separación se hablen primero y se pacten entre ustedes, y hasta que se acuerden puedan comentárselo a los niños, ¿no? Si es posible en conjunto,
y hablar de cómo van a buscar preservar la estabilidad dentro de este nuevo sistema familiar, porque sigue siendo una familia, ¿no? Una familia separada, pero que al tener hijos se sigue manteniendo el sistema familiar de una manera. Entonces, es muy importante no agarrar a los hijos de psicólogos ni de mejores amigos, o sea, explicarles lo necesario acorde a su edad y no darles versiones diferentes, ¿no? Eso es muy importante. Por el otro lado, es importante que busquen el bien de los hijos, o sea, mantener en lo posible una congruencia con las reglas en cada casa, con el estilo de vida, ¿no? O sea, aunque seguramente una de las cosas que tal vez los hizo separarse fue no lograr tener estilos similares en cuanto a la maternidad o la paternidad, es importante buscar cierta congruencia y puntos intermedios, ¿no? A menos de que se trate de un caso de violencia de género o de violencia intrafamiliar o de consumo de drogas o de cualquier circunstancia que alguno de los padres esté llevando a cabo y pudiera poner en riesgo la seguridad física o emocional de los niños, es importante que permitan que sigan relacionándose libremente con el otro progenitor y la respectiva familia, ¿no? O sea, lo otro ya se lleva de manera legal porque tampoco puedes desvincular a un menor de su padre totalmente o de su madre, a menos de que la ley lo diga así, ¿no? Pero sí es bien importante que piensen que para el niño lo va a afectar, ¿no? O sea, que el hecho de que tú no quieras seguir manteniendo una relación con la familia de tu pareja o con tu expareja no significa que tengas que poner a tu hijo en las mismas circunstancias, ¿no? Otra de las dificultades en parejas multiculturales, en familias multiculturales, es no poder mantener la vida del niño intacta, ¿no? Aunque lo ideal sería una custodia compartida, es ahora como lo que se busca en todos los tipos de divorcio, ¿no? Que el niño siga yendo al mismo colegio y actividades. Si por algún motivo el divorcio requiere de una separación geográfica, es importante buscar que el niño tenga contacto constante con su otro progenitor, ¿no? O sea, videollamadas, vacaciones largas con el otro o alguna temporada que se pueda ir. Por ejemplo, ahora está muy de moda pues hacer intercambios escolares. Entonces, ver qué tanto hay la posibilidad de que haga intercambio escolar en el país del padre que no va a tener la custodia completa, ¿no? De manera que él mantenga esa relación, ¿no? Otra cosa que es muy importante, ¿no? En cuanto a los niños, es recordar que los hijos no son trofeos, ¿no? Ni premios y que no se tiene que competir por ellos. O sea, los niños, aunque son menores, son personas, ¿no? No puedes dividirlo, ni estarte peleando por él, ni ponerlo, ni orillarlo a que elija, ¿no? Entonces, permitir que él se relacione con ambos, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que para que los problemas de pareja no trasciendan al vínculo con los hijos, se acuda con un profesional, o sea, que si de verdad no lo están logrando, vayan con un profesional que sirva de intermediario y que pueda intervenir y actuar de la manera más positiva para el niño, ¿no? Puede ser orientadores, mediadores, psicólogos. Un profesional va a saber ayudarlos a resolver un divorcio de la manera más sana posible, ¿no? Y además, pues, es más económico financiera y emocionalmente que estarse peleando en los juzgados, que pagarle a los abogados, ¿no? O sea, es una vía que permite además que ustedes diseñen los acuerdos sobre la separación, porque cuando es legal, pues es el juez el que decide, ¿no? Y muchas veces la gente termina arrepintiéndose porque se da cuenta que el acuerdo que pudieron haber hecho pudo haber sido muchísimo más ameno y factible para ambas partes que lo que dictó el juez. Entonces es bien importante que consideren esa opción, ¿no? Claro, Irene. Y además de estos consejos que nos estás dando en caso de divorcio y multicultural, ¿qué nos recomiendas hacer para superar una ruptura sentimental o un divorcio en el extranjero, lejos de nuestro país y familia? Mi primera recomendación es, a lo largo de todo el proceso de ruptura, siempre tener un espacio para reflexionar lo que está sucediendo, ¿no? Es muy importante no actuar ni tomar decisiones precipitadas desde el enojo, ¿no? O desde la frustración de estar viviendo la separación. O sea, si decidieron juntos, ¿no? O separados, o sea, que solo uno haya optado por la separación, pues es normal que te sientas triste, ¿no? Tanto si fue una decisión compartida o si incluso fue algo que el otro decidió. Pero es importante que pues las personas se enfoquen en las razones por las cuales se decidió esta separación, para no caer en un círculo de siempre sí, mejor no, vamos a intentarlo, ahora no, y caer en mucha inestabilidad. Entonces, sí es bien importante como reflexionar la decisión y estar seguros de lo que eso implica, ¿no? Mi segunda recomendación es que independientemente de que estés lejos de tu familia, es muy importante hablar lo que estás viviendo y comunicárselo a alguien de confianza, ¿no? Para no sentirte solo
sola en el proceso y que este duelo sea muchísimo más frustrante, ¿no? Y no manejable, que a pesar de la distancia puedas desahogarte o hablar sobre tu proceso tanto emocional o legal con alguien, ¿no? Ya sea un familiar, un amigo, un profesional. Las otras personas siempre nos hablan desde un lugar más objetivo, ¿no? Y pueden brindarnos una perspectiva más positiva de las cosas, ¿no? Que nos va a permitir, pues, no sentir tanta desesperanza o sentir que simplemente estamos acompañados, ¿no? También otra cosa, creo que es importante hacer del proceso algo paulatino, no decir, bueno, me separo y me voy la próxima semana, o sea, poder dar un cierre a tu ciclo dentro de ese lugar, ¿no? O sea, también viviste cosas fuera de tu pareja, ¿no? Y sí es importante que si te vas a regresar, bueno, pues tengas unos días para dejar todo listo, ¿no? Para no dejar cosas pendientes, para sentir que hiciste las cosas bien y que te fuiste no solo de la relación, sino del país de una manera asertiva, ¿no? Y no impulsiva. También es importante asesorarse bien sobre las ayudas que como inmigrantes se tienen ante un proceso de divorcio, ¿no? Si las embajadas o algunas, se me viene la palabra en inglés, shelter homes, no me viene en español ahora, pero hay lugares en donde puedes estar, ¿no? Si el divorcio sobre todo se lleva de una manera agresiva, ¿no? Por ejemplo, si la mujer vive violencia de género, ¿no? O hay violencia intrafamiliar y la persona tiene que salir con urgencia de su casa, hay lugares en donde te pueden ayudar, asociaciones en donde te pueden ayudar para que puedas vivir mientras logras conseguir tu boleto, arreglar tus papeles y arreglar tus cosas para poder regresar a tu lugar de origen. Entonces, busquen ayuda, asesórense, vayan a sus embajadas y busquen información de cómo pueden tener un apoyo, ¿no? Casas de acogida, una cosa así, ¿no? Sería... Sí, casas de acogida, esa era la palabra. Esta cosa yo creo que no es únicamente para inmigrantes, pero sí la quiero mencionar, ¿no? O sea, tanto para extranjeros o no extranjeros que están viviendo una separación, no apliquen la de un clavo saca otro clavo. O sea, yo creo que ese es uno de los peores errores para dejar de sentirse triste, porque si no, siempre estarás dependiendo de un tercero para poder estar bien, ¿no? Además de que no te deja cerrar tu proceso de duelo de separación. Entonces, es importante que no recurras a esa medida, que a pesar de que te sientas muy triste, incluso muy solo, aprendas, ¿no? A acompañarte y enfrentar tus emociones por ti mismo, porque si no vamos generando dependencias, ¿no? Y relaciones codependientes. Sí, los típicos monógamos seriales, ¿no? Que pasan de una relación a otra relación y... Sí, totalmente. Mira, me encantó el nombre, el término. Bueno, y la otra, ¿no? Yo sé que a veces es muy difícil, pero siempre buscar verlo desde el lado positivo, ¿no? O sea, ver la separación y el divorcio como una oportunidad de hacer cosas y cambios en tu vida, de reescribir tu historia, de que aunque al principio seguramente te será difícil verlo, pero es el momento perfecto, ¿no? Para reconstruir tu relación contigo misma, para reformular tus objetivos, tus metas, tus prioridades en la vida, ¿no? De hacer cosas que tal vez no podías hacer con una pareja, de retomar actividades o comenzar aquellas cosas que habías dejado para después o que no sentías que no tenías el tiempo porque ese tiempo lo invertías en la pareja. Entonces ayuda mucho, ¿no? Verle el lado positivo, enfocarte en todas estas cosas cuando estás en un proceso de separación, o sea, enfocarte en el presente, en lo que ahora sí puedo hacer y que esta es una oportunidad de en algún momento cuando yo me sienta bien y si se da así, de estar con una persona con la que yo sea más compatible y sí puedan funcionar las cosas, ¿no? Finalmente creo que sí es importante que todos, o sea, aclarar que todos vivimos el duelo y sus etapas en tiempos y formas diferentes. O sea, lo importante es lograr superarlo, lograr visualizar el valor propio, o sea, tu autoestima, para entender que por mucho que queramos una persona, pues no necesitamos a nadie para ser felices, ¿no? Y que si para ser felices necesitamos una persona, pues somos únicamente, o sea, esa persona es únicamente nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, esta visión que hablábamos, ¿no? De que las rupturas son nuevas oportunidades para construir o restablecer una relación con nosotros mismos es básica. Vale, de acuerdo, Irene. Y en caso de que no podamos llevar este divorcio y caigamos en depresión, ¿no? Siempre buscar la ayuda de un profesional, ¿no? En este caso. Totalmente. Cuando una separación está siendo muy difícil, es muy importante buscar a un profesional no solo para superar el duelo, sino también para romper con ciertos patrones o ciertos comportamientos que creemos sí son nuestra responsabilidad y no nos gustaría como multiplicar o volver a ser dentro de una nueva relación en un futuro, ¿no? Ay, Irene, pues nos podrías pasar por último tus coordenadas
coordenadas para que todos aquellos que quieran consultarte lo hagan? Bueno, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Mentes en Equilibrio. Los invito pues a seguir a Mentes en Facebook, sobre todo para que puedan acceder a todos los materiales y contenidos que subo sobre psicología, sobre bienestar emocional y junto con Muy Intercultural sobre inmigrantes, ¿no? Los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube, también se llama Mentes en Equilibrio. Y bueno, si están interesados en iniciar un proceso psicoterapéutico en línea presencial, solo tienen que mandarme un inbox o un correo a través de mis redes sociales y les puedo dar toda la información. No me queda nada más que agradecerte por esta enriquecedora charla sobre los matrimonios y divorcios multiculturales y esperamos que esto les sea de utilidad a todos nuestros oyentes. No, pues yo agradecerte a ti como siempre por el espacio, Clau. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.